Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile, como siempre. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando del Apex chino y pues hoy traemos videito de Warzone Mobile, claro que sí. Bueno, primero que nada, como siempre, ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante y pues que es lo que más importa, claro que sí. Ok, hoy te voy a dar primero la información que tenemos porque esto se ha filtrado. Ya tenemos las fechas actualizadas de la actualización enorme para Warzone Mobile, Modern Warfare 2 y Warzone 2. Para Warzone Mobile lo más importante, como ya se los había comentado, era lo de los gráficos y actualmente otras cosas más que se vienen. Y las dos actualizaciones grandes vamos a tenerla. Una será entre 11 al 12 de abril y la otra se da la fecha el 10 de mayo. Como ustedes saben, tenemos la actualización de cambio de pase de batalla, temporada nueva, novedades, todo lo nuevo que trae. Está perfecto. Y luego tenemos lo que es la actualización de la temporada recargada. Estas son las dos actualizaciones más grandes que se van a venir. En estas actualizaciones van a venir lo que más importa: actualización, optimización, configuración de gráfico. Esperemos que ya metan el campo de visión. Y también se espera de que metan nuevos dispositivos compatibles o que los dispositivos, la mayoría, ya pueden jugar el juego con una mayor optimización, mayor estabilidad, o que incluso los que tienen el problema de cerrarse el juego mediante tema optimización del mismo juego, ya solucionen completamente estos errores. De momento, al día de hoy, tenemos errores como el típico de que jugás una partida de Battle Royale y automáticamente se pone a parpadear la pantalla y pues te tira el error de que mejor es cerrar el juego y volver a iniciarlo. Esto en Battle Royale. En multijugador, el error que hay al día de hoy es que si tú tocas el scoreboard, o sea, básicamente cómo va el equipo, lo típico que miras, cómo está la puntuación, pues te saca completamente de partida. Otro error que hay al día de hoy, el típico error que cuando te quieres salir de una partida de multijugador, tenés que reiniciar completamente el juego. Claro, en multijugador, si terminas todas tus partidas, no existe este error. O sea, ya para que lo sepan, no existe el error de que te saque de las partidas. Cuando te saca de las partidas multijugador, seguramente hayas puesto o sea, hayas presionado la puntuación, que normalmente siempre te saca cuando presionas la puntuación o quieres visualizarlo, dependiendo de qué dispositivo sea o de tema de optimización. Estos errores se han convertido en algo muy problemático, incluso los del ADS, ya se la saben, en las cuales hay armas que no te dejan apuntar, como la RPK, la Saki, la Kastov 74U, entre otras que no se puede utilizar completamente el ADS. Ya para que sepan. Ok, pues bueno, dentro de lo que cabe, Warzone Mobile para mí, o sea, todos estos errores serán solucionados, hay que ser pacientes, mucha gente tal vez estará un poco impaciente, lo entiendo, porque según en palabras de ellos, prefieren ya jugar el Warzone que estar en COD Mobile, y está bien. Al día de hoy yo te voy a ser sincero, yo estoy viciado mucho al Warzone Mobile, me ando sacando mis camuflajes, voy casi cerca para sacarme ya mi poliatómico, voy rumbo al Orion. Y según mi experiencia, luego de estar viciando muchísimo el Warzone Mobile desde junio del año pasado, con las alfas y demás, es que ha mejorado demasiado. O sea, ha sido completamente hermoso. Y la verdad, mucha gente tal vez no lo valora o algo por el estilo. Pero te lo voy a mostrar incluso acá. Cómo era antes el poderoso Warzone Mobile, porque tal vez no lo recuerda. Pero era básicamente algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el día de hoy. Tono más azulado, algo más de la vieja escuela, y tal vez lo recuerdas o tal vez no lo recuerdas, pero de que ahí teníamos teníamos cositas. En los clips sí. Esto es de la vieja escuela, incluso cuando el Battle Royale no le habían puesto nombre, pero sabíamos que era Verdansk. Estaba de 150 personas y era completamente brutal. Aquí lo podemos visualizar incluso, lo están viendo, y es sumamente emocionante ver esto. O sea, así empezamos en Warzone. Así se empezó Warzone Mobile. Yo no sé qué es lo que quiere la gente. Así se miraba. Creo que estoy jugando. Sí, en mi Black Shark 4. Estoy visualizando bien. Sí, sí, Black Shark 4. Ya me confirmaste ahí que era mi Black Shark 4 porque ese es el Shark Space. En esa época tenía el Black Shark 4. No había adquirido el Black Shark 5, que es el que utilizo al día de hoy. Y, o sea, solo ves esto y pues obviamente el juego ha cambiado muchísimo. Ya no tiene este tono azul. Las cargas de los árboles se ven mucho mejor. Incluso el sistema de mira ya estaba muy bien equilibrado. Algunas texturas y teníamos la típica skin. E incluso teníamos la típica skin del Ghost Other Azrael. Porque tenía la máscara y era brutal. Me gustaría que pusieran esa skin, loco, en el juego. Pero creo que al día de hoy el que te tira el que te tira al día de hoy del avión es el mismo Ghost Azrael Other. Antes lo teníamos como skin base.
Pero ahora ya no. Y lo sé perfectamente porque aquí en la parte de arriba tengo la IP actualmente de esa cuenta. Que le mando un gran saludo al Gclex, loco, que él fue el que me dio la opción de poder jugarla. Recuerdo que esa cuenta no la banearon, que se armó el desmadre. Que después al día siguiente cuando me dijeron, Destro, todos tus gameplays están en todos lados. Y yo, a la cien madre, loco. Y estuvo divertido. Pero es lo que te digo, o sea, así se miraba el juego. Creo que era la versión 1.1, 1.2, no estoy mal, no recuerdo. No recuerdo bien, pero creo que sí. No teníamos muchas cosas, a lo mucho el sistema de HUD o algo por el estilo. Y es lo que les menciono. O sea, mucha gente tal vez no lo logra valorar como es, pero incluso miren la carga de texturas. Así ya no se mira la carga de texturas. Para nada, ahora se ve mucho mejor. Hay algunas cosas que aún falta por pulir. Miren que cómo se miraban las cosas, ahora se ven menos detallado. Todo esto lo han mejorado, porque recuerden que no se han configurado completamente los gráficos. O sea, sí se ha notado la mejora. Y hay cosas y puntos, aspectos que hay que tener muy en cuenta. Ahí tenemos la X12. E incluso ahí tenemos el Self-Revive, los Supply Box. O sea, de teníamos cosas, obviamente. Y era divertido, sí. El sistema también. No teníamos ni siquiera los remates, porque los remates no estaban. Y todos los personajes eran Ghost Azrael. Claro que sí. Eso sí, el sistema de sangre estaba bien logrado. Creo que eso lo van a volver a implementar con el sistema de gráficos, porque el sistema de sangre era brutal. Este sistema en el cual impregnaba la sangre completamente, y ahí lo pueden visualizar en la puerta, se nota el sistema de impregnación de sangre y cómo salpicaba la sangre, y también el sistema de desmembramiento, ahí lo podemos visualizar. Está muy bien logrado, y ojalá que esto con las configuraciones vuelva, porque es algo que a la gente le encanta. Es el gore del juego. O sea, el típico desmembramiento que hay incluso en Warzone 2 o en Modern Warfare 2. O sea, brutal. Estas mecánicas deberían de volver, y son mecánicas que honestamente a mí me gusta, como el sistema de sangre. Miren, ahí por ejemplo el desmembramiento, cómo se mira el propio cadáver. Está brutal. Son cosas que ojalá vuelvan. Ojalá vuelvan. Aquí me pasa un lagazo, es normal, porque estábamos en el Fracture 4. Había mejorado algunas que otras cosas. Creo que el juego iba entre 25 a 30 cuadros por segundo, a lo más. No pasaba de esos cuadros por segundo. Pero fue divertido cuando jugué actualmente la alfa en su día. Y son cosas y mejoras que se vienen actualmente para Warzone Mobile. Hay que tener muchas cosas en cuenta, porque son cosas muy relevantes. Hay que tenerlo a detalle. Me gustaría de que la gente aprecie este tipo de cosas, porque tal vez la gente no lo aprecia, pero son cosas que, pues sí, aquí las teníamos, aquí las podemos visualizar. Así fue como empezó todo, y tal vez no lo recuerdes, pero Warzone Mobile de esta manera empezó, y se ha tenido muchas cosas en cuenta, en muchos aspectos posibles, cómo ha mejorado el juego. Y sí, esto era Warzone Mobile en su día, loco. Y muchos no lo saben, pero se ha mejorado muchísimo. Y esto es más que brutal, y se puede concretar de esta manera. Para que recuerden más que todo cómo era Warzone Mobile. Así era Warzone Mobile antes, era hermoso. Y pues, para el que no lo sepa, se vienen muchas más cosas, muy buenas noticias. Y estén a la espera de más videos de este estilo. Quería hacerlo más que todo, pero hay cosas que hay que comentar. Y es que muchos piensan de que Warzone no ha mejorado, cuando en realidad yo vengo jugando esta babosa desde hace mucho. Ha mejorado demasiado. Y es que se nota y se nota muchísimo, loco. Cero te lo digo. Yo ahí tirando una granada, loco. Es que me divertí. Me acuerdo la primera vez que probé el Warzone Mobile. Fue brutal, fue hermoso. Y tal vez muchos no lo recuerdan. Pero bueno, son cositas de la vida. En fin, si te ha gustado este pedazo de video, muchas gracias por el apoyo. Reímos un poquito la nostalgia. Tenemos muy buenas noticias en Warzone Mobile. Esperamos lo mejor. Se vienen cositas muy grandes, así que vamos a darle. Claro que sí. Ya solo faltan 12 días para que salga la actualización de Warzone Mobile. Nos vemos hasta la próxima, y recuerden estar suscritos al canal. Muchas gracias por el apoyo.